El complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad es un concepto central en la psicología individual de Alfred Adler, quien lo formuló a comienzos del siglo XX como parte de su teoría sobre la motivación humana. A diferencia del psicoanálisis freudiano, que se enfocaba en los conflictos sexuales inconscientes, Adler centró su atención en los sentimientos de insuficiencia que experimenta el individuo frente al entorno y cómo estos sentimientos impulsan el desarrollo del yo. En términos generales, el complejo de inferioridad es una vivencia psicológica profunda de no estar a la altura de los demás o de no ser capaz de enfrentar adecuadamente las exigencias de la vida, y puede influir de forma determinante en la personalidad, la autoestima y las decisiones vitales de quien lo padece. Desde la perspectiva adleriana, todos los seres humanos experimentan en algún momento un sentimiento de inferioridad, especialmente durante la infancia, donde la dependencia, la fragilidad corporal y la falta de recursos generan una percepción real de limitación frente a los adultos. Este sentimiento primario de inferioridad es considerado natural y hasta necesario, ya que impulsa al niño a crecer, superarse y desarrollar sus capacidades. La motivación hacia la superación, conocida por Adler como afán de perfección o voluntad de poder, es una respuesta creativa al sentimiento de inferioridad y forma parte del desarrollo sano de la personalidad. No obstante, cuando estos sentimientos se vuelven crónicos, excesivos o están acompañados de experiencias traumáticas, desaprobación constante, comparaciones negativas o entornos descalificadores, el individuo puede desarrollar un complejo de inferioridad. Este complejo implica que el sentimiento de insuficiencia no se vive como algo momentáneo o superable, sino como una verdad interior e inmutable, afectando la autoimagen, las relaciones interpersonales y la orientación general hacia la vida. El sujeto atrapado en este complejo se percibe como menos capaz, menos valioso o menos digno que los demás, y puede desarrollar patrones de evitación, retraimiento o dependencia emocional. Un rasgo distintivo del complejo de inferioridad es que no siempre se manifiesta como timidez, pasividad o bajo rendimiento evidente. En algunos casos, puede dar lugar a lo que Adler denominó un complejo de superioridad, que actúa como un mecanismo compensatorio. La persona que se siente inferior en su interior puede intentar demostrar lo contrario adoptando actitudes arrogantes, autoritarias, competitivas o perfeccionistas, en un intento inconsciente por ocultar o negar sus propias inseguridades. Esta falsa superioridad es en realidad una coraza que protege al yo de la angustia que generan las vivencias de inferioridad no resueltas. Desde el punto de vista clínico, el complejo de inferioridad puede estar vinculado a trastornos como la ansiedad social, la fobia escolar, el trastorno de personalidad por evitación, la depresión y ciertas formas de dependencia emocional. En muchas ocasiones, detrás de un bajo rendimiento académico o laboral, una dificultad para establecer vínculos afectivos estables o una tendencia a la autocrítica excesiva, se esconde una vivencia no elaborada de inferioridad. El sujeto se percibe como defectuoso, poco interesante, torpe o carente de valor, y actúa según esa creencia, generando un círculo vicioso de autoboicot y frustración. En el ámbito de la psicoterapia, el trabajo con el complejo de inferioridad implica identificar las creencias nucleares que sostienen esa autoimagen devaluada y resignificarlas desde una comprensión más realista y compasiva del sí mismo. Se busca explorar la historia personal del individuo, los mensajes recibidos en la infancia, las comparaciones destructivas y los patrones de pensamiento que mantienen la sensación de minusvalía. A través del fortalecimiento de la autoestima, la revalorización de las capacidades propias y el desarrollo de vínculos seguros, es posible que la persona recupere una visión más equilibrada de sí misma y de su valor. Desde una perspectiva social y cultural, es importante reconocer que el complejo de inferioridad no surge solo por características individuales, sino que también se alimenta de contextos sociales que promueven la competencia, la comparación constante, la exigencia de éxito y la exclusión de quienes no encajan en ciertos estándares. El sistema educativo, los medios de comunicación, las redes sociales y ciertos modelos familiares pueden contribuir a generar entornos donde sentirse menos se convierte en una experiencia generalizada y dolorosa. En ese sentido, la intervención terapéutica no solo debe centrarse en el individuo, sino también cuestionar los discursos y estructuras sociales que promueven la inferiorización. Adler también relacionó el complejo de inferioridad con la meta de vida, es decir, con la dirección inconsciente que cada persona le da a su existencia. Si esa meta está orientada a demostrar superioridad, evitar el fracaso o recibir aprobación constante, probablemente esté basada en una estructura psíquica frágil sostenida por la necesidad de compensar el sentimiento de inferioridad. En cambio, cuando la meta se orienta hacia la cooperación, la contribución social y el sentido de comunidad, Gemeinschaftsgefühl, el individuo puede desarrollarse de manera más saludable y conectada con los demás. En la infancia y adolescencia, el complejo de inferioridad puede tomar formas específicas, como sentir que no se es tan inteligente, atractivo, popular o talentoso como otros.
Estas comparaciones pueden tener un efecto devastador si no son equilibradas con el apoyo emocional, el reconocimiento de logros y una mirada adulta que valide la diversidad de talentos y ritmos de desarrollo. Padres, docentes y adultos significativos juegan un rol clave en la construcción o disolución del complejo de inferioridad en las etapas tempranas del desarrollo. En resumen, el complejo de inferioridad es una vivencia subjetiva profunda de insuficiencia o minusvalía que afecta la forma en que el individuo se percibe a sí mismo y se relaciona con el mundo. Puede surgir de experiencias infantiles, contextos desvalorizadores o patrones de pensamiento internalizados, y se manifiesta tanto en actitudes de retraimiento como en máscaras de superioridad. Comprenderlo implica reconocer que no se trata de una debilidad del carácter, sino de un mecanismo psíquico que busca defenderse de una angustia más profunda. La psicoterapia, la educación emocional y el fortalecimiento del sentido de comunidad son caminos posibles para superar esta estructura y permitir que el sujeto recupere su potencial, su dignidad y su capacidad de contribución.